A lo largo de los años, nos hemos cansado de ver películas sobre la Segunda Guerra Mundial. Películas de guerra, películas de espionaje, películas sobre Hitler, películas de campos de concentración, juegos de guerra, juegos de estrategia y un montón de cosas más. Aún así, si me preguntan a mí, personalmente, cuando yo era chico, la Segunda Guerra Mundial era más o menos algo así. ¡Refuerzos! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Alguien pare ese jeep! En este nuevo video vamos a tratar las causas, detonantes, características y principales consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Mi nombre es Lautaro Volpe y bienvenidos a este nuevo video de Juglares y Cronistas. La Segunda Guerra Mundial se extiende entre 1939 y 1945 y ha sido el conflicto bélico más grande de la historia de la humanidad. Su importancia radica no solo en la cantidad de muertes y de destrucción, sino en la utilización de armas de destrucción masiva, en el genocidio sistemático de parte de la población organizado por el Estado y por el hecho de que fue una guerra total. Lo que quiere decir que toda la población y todos los medios disponibles de un país están al servicio de la guerra y del ejército. Para ejemplificar esto, el historiador Eric Hobsbawm nos muestra que durante el transcurso de la guerra, el gobierno de los Estados Unidos ordenó para el ejército 500 millones de pares de medias y 220 millones de pares de calzoncillos para sus soldados. Así, podemos ver que todo el sistema productivo, ya fuera de armamento o de bienes cotidianos, estaba al servicio de las necesidades del ejército. Como vimos en el video anterior, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial se van dando procesos que nos adelantan que se aproxima un conflicto. La Gran Depresión, la expansión imperial de Italia, Japón y Alemania y el surgimiento del fascismo y el nazismo. Estos regímenes totalitarios que amenazaban el estilo de vida liberal y democrático de Europa y América. En los años 30, Italia había conquistado parte de África y Alemania había anexado Austria y parte de Checoslovaquia. Frente a todos estos hechos, tanto Francia como Inglaterra, que eran países muy importantes en la sociedad de las naciones, habían decidido no hacer nada. ¿Por qué? Porque primero no querían generar un nuevo conflicto europeo y porque aparte tenían la esperanza de que la Alemania nazi, que era uno de los enemigos más fuertes de la Rusia comunista, frenara el avance del comunismo en Europa. A pesar de todas sus esperanzas, el conflicto se iba a desarrollar igual. En 1939, Alemania y Rusia, que como ya vimos eran enemigos, decidieron dejar estas diferencias a un lado y firmar el pacto de no agresión conocido como Ribbentrop-Molotov por el nombre de los ministros que lo firmaron. Así, ambos se aseguraban de que no iban a ser atacados por el otro. Luego de esto, y estando seguro de que no iba a ser atacado por Rusia, Hitler tomó su nuevo ejército alemán recién creado e invadió la zona oeste de Polonia, mientras Rusia invadía la zona este. Frente a esta invasión, Inglaterra y Francia decidieron que ya habían tenido suficiente y le declararon la guerra a Alemania. Y así comienza la Segunda Guerra Mundial. Dentro de esta guerra se enfrentaron dos bandos. Uno de ellos era conocido como el Eje y estaba conformado por Alemania, Italia y Japón. El otro era conocido como los Países Aliados y estaba formado en principio por Francia e Inglaterra, a los cuales luego se les unieron la Rusia soviética y los Estados Unidos. Una vez comenzada la guerra, Alemania puso en práctica lo que se conoce como la Blitzkrieg o Guerra Relámpago. Como el país estaba cercado por la Unión Soviética hacia el este y por Francia hacia el oeste, la estrategia consistía en utilizar rápidamente todos los recursos militares del país, como las divisiones de tanques, la infantería o la aviación, para ocupar en poco tiempo la mayor cantidad posible de territorios en Europa y desarticular las defensas de los enemigos.
Gracias a esto, Alemania pudo dominar en muy poco tiempo los territorios de Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda y Francia. El caso de Francia es particular, ya que desde los años 30 el país se había embarcado en la construcción de la famosa línea Maginot, que era una serie de fortificaciones que se construyeron a lo largo de toda la frontera entre Francia y Alemania para evitar un nuevo ataque de Alemania como el que habíamos tenido durante la Primera Guerra Mundial. El objetivo de esto era defenderse de un posible ataque de Hitler. Pero la línea no funcionó, ya que al final los alemanes entraron por otro lado e igualmente pudieron dominar casi la totalidad de Francia. Yo estuve ahí cuando los alemanes nos cercaron en Dunkerque después de habernos derrotado en la línea Maginot. Fue terrible, fue terrible. Hasta 1941, el eje controló el desarrollo de la guerra y dominó la mayor parte de Europa. Con Francia fuera de juego, con la Unión Soviética que había firmado un tratado de no agresión con Hitler y con los Estados Unidos que todavía no entraban en la guerra, Inglaterra fue la única encargada de detener el avance de los alemanes. Aún así, en 1941, y sin aprender nada de Napoleón, Hitler rompió el tratado de no agresión con la Unión Soviética e inició la invasión de Rusia, lo que constituye un gran error estratégico, ya que las tropas alemanas serían diezmadas por el hambre y el frío. Ese mismo año, los japoneses lanzaron el refamoso ataque contra la base naval estadounidense de Pearl Harbor en Hawái, lo que iba a desencadenar la entrada de los Estados Unidos en el conflicto. Here is the actual bombing of the mighty USS Arizona by Jap planes. These pictures were made by a fearless cameraman who thought nothing of his personal safety to make possible this record for all posterity. The once mighty dreadnought's armor plate is twisted and torn, but the great battleship's control tower still stands, a defiant beacon that in days to come will cast its shadow upon Nippon's very shores. And the Ford Island Naval Plane Base were the first objectives of Japan's treachery. Scores of planes were bruised and battered by the Japs' aerial bombs. A partir de estos dos acontecimientos comienza el retroceso del eje en la guerra. Desde 1943, una serie de victorias militares de los países aliados, como fue la de la batalla de Stalingrado o el desembarco de las tropas aliadas en Normandía, iban a llevar a la derrota final del eje en 1945. Ese mismo año, Estados Unidos iba a sellar el desenlace del conflicto al lanzar las dos bombas nucleares contra las poblaciones de Hiroshima y Nagasaki en Japón, las únicas armas nucleares que han sido utilizadas en la historia contra población civil. Las consecuencias de la guerra van más allá de lo que podamos imaginarnos. Hablar de la cantidad de destrucción, de la cantidad de muertes, que dependiendo de las cuentas oscilan alrededor de los 55 millones de personas, de las economías devastadas, de las ciudades totalmente destruidas que llevaron años para volver a construirse, resulta un poco obvio. Pero además existen otras consecuencias que podemos analizar. Por un lado, durante el transcurso de la guerra los nazis llevaron adelante el Holocausto, o sea, el exterminio sistemático de la población judía en todos los territorios que estaban bajo su control. El primer paso del Holocausto consistió en el traslado de los judíos y de otros grupos sociales a los guetos, que eran barrios cercados en los cuales se vivía en la absoluta miseria. Los sobrevivientes de los guetos fueron luego trasladados a los campos de concentración, en los cuales no solo se vivía en la miseria, sino que además los prisioneros eran sometidos a trabajo forzado, a torturas, a experimentación y al exterminio en la cámara de gas dentro de las otras formas que se utilizaban. Los números varían dependiendo de los estudios, pero se calcula que entre 4 y 6 millones de personas murieron en los campos de concentración alemanes. Por otro lado, también quedó claro que el desarrollo de la ciencia no siempre nos lleva al progreso, como se creía en el siglo XIX, sino que también nos puede llevar al desarrollo de armas tan aberrantes como son las bombas nucleares, que no solo tuvieron el potencial de eliminar ciudades enteras, sino que además dejaron secuelas radioactivas que duraron por muchos años. Al igual que el Tratado de Versalles en 1919, los tratados de paz luego del cese de las hostilidades buscaban generar una situación de paz duradera y evitar otra guerra de similares características. Para esto, esta vez se le impusieron a Japón y a Alemania solamente sanciones militares. Y además se crearon distintas organizaciones y entidades que buscaban generar un nuevo equilibrio internacional, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional o la Organización de las Naciones Unidas. Obviamente, podríamos seguir hablando de la Segunda Guerra Mundial durante muchos días, pero ahora los dejo porque tengo que corregir exámenes.
Si les gustó el video, denle like. Si quieren proponer otros temas, pueden hacerlo en los comentarios. Y si quieren saber qué pasa en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, suscríbanse y esperen el próximo video. ¡Hasta la vista, Napoleón! Che, ese Hasta la Vista, ¿no? De Terminator. ¿Qué es Terminator? Una película. ¿Qué es una película? Che, no sabe lo que es una película. Es del siglo XVIII. ¿Y qué hacen en esta guerra? No sé, quería jugar. ¿Y este de acá atrás? Es un inglés, como los del Patriota. ¿Qué es el Patriota? Una película. ¿Qué es una película? Che, ¿y nosotros no deberíamos estar en la luna? ¿Qué es la luna? No sé, falta como 20 años todavía para eso. ¿Y qué hacemos acá? No sé, nos pusieron para cuidar que nadie se lastimara. ¡Wow!